Entonces os voy a ir presentando a medida que vayáis interviniendo. En el centro están May Durán y Elisa de los Reyes. Han sido las guionistas o documentalistas, no sé, ahora nos explicáis vosotras, de la película. Y bueno, yo os paso ahora el micrófono para que 5 o 10 minutos o un poquito más, si queréis, nos podáis explicar cómo surgió la idea de hacer el documental, cuál ha sido vuestro proceso creativo, qué influencias habéis tenido durante todo este proceso, de qué os ha servido en vuestro trabajo dentro de Especie Estudio, que es un estudio de arquitectura, y bueno, que nos contéis también qué otros proyectos estáis, lo que nos queráis decir. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotras somos Especie Estudio, somos un estudio de arquitectura. Realmente el proyecto Agronautas empezó hace 2 años con una motivación de conocer este tipo de iniciativas que creíamos que no eran muy visibles y que de alguna manera pretendían transformar el modo en el que habitamos el planeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces entrevistamos como a más de 50 personas que estaban desarrollando proyectos activos en todos los campos que hemos podido resumir aquí en el documental, pero que eran muchos más, y que buscaban poner en práctica como muchas de las ideas que nosotras podíamos tener en la cabeza, pero que ya llevaban muchos años de manera activa, ¿no? Como el resto de... ¿Podéis entender el micro? Que soy un crítico. Acércate un poquito más, quizá. ¿Ah, sí? Más cerca, sí. ¿Así, Muy así? cerca. Ah, perdón. Entonces, bueno, con la ayuda del gobierno vasco buscamos financiación para poder hacer entrevistas, acercarnos a conocer de primera mano estas iniciativas y bueno, fue un proceso realmente de aprendizaje para nosotras en el que luego hemos querido resumir en este documental y compartirlo de manera abierta para que de alguna manera se hicieran más visibles las iniciativas. Y nosotras como arquitectas empezó un poco nuestra propuesta a posteriori, ¿no? Al acabar el documental. Y bueno, tenemos varios proyectos. Sí, es por decir, no, como por contar un poco más del documental, decir eso, que fue como una primera fase de investigación de un proyecto que seguimos realizando y que fueron eso, bueno, lo que dice ahí, que fueron como alrededor de 56 ponía, de iniciativas, como más de 60 entrevistas, y que intentamos también tener una mirada un poco global en un tema tan difícil de abordar como nos parecía, que es la sostenibilidad, como se pueda llamar, y por eso buscamos también como personas, iniciativas profesionales que la abordaran el tema desde distintas disciplinas. O sea, que no fuera una mirada, ¿no? Que nosotros como arquitectos nos parecía que era importante tener como esta mirada un poco holística e integral, y que por eso intentamos buscar desde agricultores hasta gente que estuviera más en investigación, gente relacionada con el arte, con la informática, ¿no? Y que la manera de mostrarlo en el documental, que fue eso, que se planteó más como investigación, no tanto como plantear una mirada que nosotros tuviéramos planteada, sino como una investigación en la que íbamos como avanzando, ¿no? Según íbamos entrevistando. Entonces, que por eso también el documental se plantea de esta manera, como una especie de diálogo abierto en el que se tratan un montón de temas, pero que nos parece que se podrían hablar muchos más, que se quedaron en el tintero de mucha otra gente a la que entrevistamos, de temas que también tenían una importancia y que de hecho me gustaría como desarrollar en el futuro. No puedo decir. Así por aclarar algunas cosas. Y bueno, en relación a los... el documental fue esta primera parte, y a partir de ahí decidimos empezar desde la arquitectura al diseño, empezar a pensar en sistemas. Sabíamos que había un montón de gente aportando soluciones, impulsando iniciativas, y nos
parecía que nuestro campo podía ser el de diseñar sistemas que de alguna manera establecieran una relación distinta entre las personas y el medio, y que, bueno, intentando consumir el mínimo de recursos, ¿no? Y generar ciclos cerrados de consumo de recursos y minimizar la energía, ¿no? Aprovechar más pues, las energías naturales y fenómenos naturales como es el sol y un montón de fenómenos de este tipo que aunque existen ciertos sistemas pero que son a más gran escala, intentamos empezar a trabajar desde la pequeña escala. Entonces, bueno, como propuesta concreta, para que os hagáis un poco la idea, desde Agronautas lo que empezamos a lanzar, a raíz del documental conocimos a muchos grupos que tenían iniciativas que nos parecía que desde la arquitectura y el urbanismo se podían potenciar. Entonces, lo que empezamos a diseñar fueron estrategias de desarrollo local que se materializaban en prototipos que se desarrollaban de manera, o se construían de manera autoconstruida por los propios futuros usuarios de estos sistemas, que se podían aplicar tanto a espacios públicos, espacios comunitarios, como también a viviendas, a espacios domésticos. Como por ejemplo, el primer prototipo que construimos fue la agrococina, que es un prototipo de cocina ecológica que integraba como diferentes sistemas de depuración de aguas, de cocinar con el sol, de utilizar la energía solar para reproducir, para cargar, ¿no? Como pequeño aporte energético para música, para cargar el móvil, pequeña iluminación, el sistema de transporte para poder compartir estas infraestructuras en diferentes grupos que compartieran un territorio más o menos cercano. Ese fue como el primer desarrollo que hicimos aquí en Bilbao, y otras veces hemos trabajado con huertos urbanos, por ejemplo en la ciudad de Barcelona, que tenían una red, bueno, había muchos huertos urbanos, pero que el desarrollo de este tipo de prototipos sirvió para fortalecer de alguna manera, por ejemplo, la red de huertos que ya existía en la ciudad, porque compartían, tenían como una infraestructura compartida, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era un poco desarrollar con ellos este tipo de sistemas para poner al alcance de gente que ya trabajaba sobre ciertas maneras o ciertas actividades en la ciudad que no son tan comunes, pero que los dotaba de infraestructuras para multiplicar como estas experiencias, ¿no? ¿Música en la conversación? Sí. Y bueno, sí, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que era también interesante integrar este tipo de prototipos en viviendas más convencionales, o sea que empezamos a trabajar más con los huertos, pero nos dimos cuenta que, bueno, hay mucha, ¿no? Que la mayor parte de la población vive en ciudades, y que también era interesante generar prototipos que uno pudiera integrar en su casa. Entonces, bueno, diseñamos un par de prototipos que es, bueno, como un horno solar para que uno pueda cocinar con el sol desde su casa, que, bueno, sobre todo en climas como de la mitad de abajo de la península son más adecuados. O un sistema de refrigeración, o de lo que llamamos el frigo botijo, que a partir de un sistema de agua que se enfría por radiación nocturna y evaporación, pues permite tener como almacenar alimentos entre 5 y 10 grados, ¿no? Y por un lado diseñamos estos sistemas para esta vivienda, pero también nos dimos cuenta de que la manera que necesitábamos como acercar, bueno, que nos parecía útil que poner a disposición de las personas, ¿no? De la ciudadanía, el acercamiento, este tipo de sistemas para que pudieran acercarse a ellos y usarlos, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que cuando diseñábamos y construíamos este tipo de sistemas, la mayor parte de la gente era la primera vez que veía un horno solar o que veía un sistema ¿no? de filtrado de aguas, de depuración. Entonces, por eso planteamos el proyecto de la agroestación, que es un espacio como de móvil, son 2 módulos de 1,5 metros por 3 metros, o sea, no es muy grande, pero ya genera un espacio, y donde están insertados varios de estos sistemas, que son, pues, bueno, de producción de energía también, por un aerogenerador que no se puede autoconstruir, o por una bicicleta, vamos, varios de estos sistemas, para precisamente eso, ¿no? Como localizarlo en un lugar público, y el planteamiento en el que estamos trabajando ahora es el que ese espacio
no solo esté en un lugar, bueno, que está en Matadero, Madrid, que es un lugar así como bastante representativo, sino que pueda acercarse a distintas plazas o espacios públicos más de barrios, ¿no? Entonces estamos planteando un proyecto que se llama Ensayos hacia la autosuficiencia, que consiste justamente en poner en carga más intensamente estos sistemas y empezar a generar algo que nos parece importante, que son las prácticas asociadas a ellos. O sea, creemos que para que, ¿no?, tenemos como una idea de transformación que creemos que no solo necesita de que este tipo de sistemas se infiltren, sino de ver cómo entran en nuestra vida, cómo los podemos usar y para qué son útiles, ¿no? O sea, cómo generar este tipo de prácticas, ¿no?, de manera de uso. Y bueno, si queréis ver, porque entendemos que suele ser bastante así abstracto, o sea que igual es difícil de imaginar, pues bueno, en nuestra web o en yo creo que en el Facebook incluso tenemos como información así más gráfica, ¿no? Si queréis. Pues bueno, la web del PC Studio, pcstudio.org, ahí podéis, si queréis consultar, vamos, si queréis preguntar y queréis presentar lo que sea. Una vez que termine el festival, la semana que viene tendremos las fichas de las películas, añadiremos webs y pondremos la vuestra también, el teaser de la película por si alguien quiere verlo y bueno, y toda la información a la que se puede acceder a través de la web de PC Studio y quién sabe, quizá veamos alguna vez por aquí la agroestación funcionando, pues es un proyecto que queda abierto. Volviendo al documental, vosotras nos traéis la perspectiva del arte principalmente, arte-diseño, ¿no? Y ese discurso, ¿no?, para hablar de la sostenibilidad o de otros modos de vida. En una parte importante es el trabajo en la tierra y con la tierra directamente, ¿no? Y Alberto está en la mesa pues para traernos esta perspectiva del trabajo directo con la tierra desde la agricultura y también desde el turismo, ¿no?, como una forma de hacer llegar a los urbanitas al campo, digamos, a la zona rural, a la agricultura y demás. Está también Josu, que le veo allí, que luego te pasaremos el micrófono y entre los dos, ellos dos es un complejo empresarial, digamos, ¿no?, que tiene dos vertientes. Háblanos tú si quieres o de las dos o un poco o una de ellas y Josu nos habla después de la otra. Empiece. Empiezas tú, Alberto, y bueno, luego tendremos tiempo para preguntar más, ¿eh? Eso simplemente darles la palabra para que vayan abriéndonos el terreno. Bien, nosotros pertenecemos a una sociedad agraria, se llama Lurcoy. ¿Qué es Lurcoy? Lurcoy nació ahora hace 25 años, nosotros venimos de la ciudad, siempre hemos estado ligados a la naturaleza porque Josu es naturópata, lleva haciendo de naturópata ya 40 años. Yo he estado también en el mundo de la medicina natural desde la quiropráctica, el masaje y demás. Y lógicamente la evolución nuestra desde la ciudad pues era ir a vivir al campo, ¿no?, y desarrollar algo en el campo. Fuimos abandonando la parte esa urbanita y dimos un salto, compramos un terreno, era un pinar, un sitio paradisíaco, está en la reserva de biosfera de Urdaibai, en Busturia, Bermeo, porque nuestra finca coincide que tiene dos municipios, ¿no? Y de lo que era un pinar lo transformamos a lo largo de los años con mucho esfuerzo y montamos una explotación de agricultura ecológica, ¿no? Posteriormente también hemos hecho un agroturismo. Bien, ¿por qué llegamos nosotros a la agricultura ecológica y por qué llegamos a la naturaleza, ¿no? Pues viendo desde nuestras profesiones de que la necesidad de contacto con los productos naturales, pues inevitablemente nos llevaba a vivir de una forma más natural, ¿no?, y huir un poquito de la ciudad y hacer un homenaje a la Madre Tierra. ¿Cuál es el homenaje a la Madre Tierra? Pues crear un espacio que sea un poco diferente, que está todo rodeado de pinos y nosotros pues cogimos esa parcela que acababan de tirar los pinos, lo transformamos y ahora pues tenemos la agricultura ecológica y plantamos diferentes especies, estamos haciendo una especie de botánico. 18 hectáreas. Y las superficies son 18 hectáreas, 180 metros cuadrados, ¿no? Tenemos un pequeño laguito y
A veces yo me suelo preguntar, ¿no?, que por qué hemos llegado a la agricultura ecológica, si es porque buscamos la salud de las personas, y yo creo que la base principal es la salud de la madre tierra, ¿no? Es decir, hacer un proyecto en el cual nosotros podamos mostrar de que se puede hacer agricultura de otra manera, en la cual, además de vender productos ecológicos, fomentar la salud, ¿no? El proyecto ha sido bastante duro, sigue siendo duro, porque empezamos de la nada. Si vierais las imágenes de nosotros hemos partido a lo que es ahora, pues de lo que era un desierto parecía un desierto, después de que se taló el pinar, y además con los problemas del acidez de la tierra, todos los problemas que deja los monocultivos de pino, pues transformar todo eso en otra historia, ¿no? Y seguimos ahí, veremos a dónde llegamos. Lógicamente nuestra edad va avanzando, porque claro, todo esto lo empezamos con 30 años, ya tenemos 50 y pico, 60, y vemos que todavía hay mucho para hacer, ¿no? Y luego además vemos que se habla mucho de ecología, se habla mucho de sostenibilidad, pero se hace muy poco. Ayer mismo estaba hablando con una persona que estaba alojada en el agroturismo, y me decía, hombre, está cambiando la mentalidad, la gente joven ahora tiene otra mentalidad. Y le dije, ¿en qué aspecto? ¿Dónde lo miras? ¿O dónde lo ves? ¿Lo aíslas o lo pones en el conjunto de sus actitudes? Le digo, porque ha habido fiestas hace 4 días aquí abajo y ha habido que recoger 60 toneladas de basura, de plástico, de envases, digo, que el chico ese que va a hacer surf, que habla de naturaleza, que habla de sostenibilidad, pero en el momento que se mete en la manada y empieza a convivir en grupo, se olvida de todo eso y hace todo lo contrario. Es decir, vivimos una sociedad como bastante absurda, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos apostado es por todo lo contrario, ¿no? Por ser consecuentes y tratar de vivir lo más respetuosamente con la madre tierra y ir poco a poco evolucionando en mejorar el sistema, ¿no? Pues si teníamos una calefacción de gasoil, meter una de madera. Si el siguiente paso, cuando tengamos, porque todo esto también influye en la economía, ¿no? Pues meter placas solares, meter una de generador, es decir, ir transformando un espacio que a su vez pues sea un poco que todo aquel que se acerque por allí vea que vivir de otra manera es posible, ¿no? Entonces ese es nuestro sueño. Y bueno, pues poco a poco se va realizando, ¿no? Aunque sí, es una lástima que no tengamos aquí unas imágenes de dónde empezamos y lo que es ahora aquello, ¿no? Pero bueno, os invitamos a que nos visitéis un día y os podemos enseñar. Eso está claro, estamos muy cerquita. Estamos a 1 hora y poquito de aquí, o sea que si queréis eso, está abierto, ¿no? Un sueño que vosotros ya lo habéis hecho realidad para vosotros mismos. Para nosotros sí. Muy bien. Pues bien, recogeremos también lo mismo, vuestra información, pasaréis unos días después del festival, porque nos gustaría que el festival se convirtiera también en un espacio de información, ¿no? Para, por lo menos a través de cada uno de los temas que vamos tocando y en particular en la sección de ecología. Bueno, en el documental relacionado con la tierra también y con la parte que tú nos traes de agricultura, tenemos otro invitado en la mesa, David Zopategui, que trabaja en una organización dedicada a la cooperación, dedicada a la cooperación y al desarrollo, así, el lema, digamos, pero que hemos visto en el documental algunos aspectos como la soberanía alimentaria, por ejemplo, la biodiversidad en cuanto a semillas, bueno, distintos conceptos que quizá tú nos puedes ampliar, porque siempre en un documental hay un tiempo para cada entrevista y a lo mejor hay algo que después de ver la película me hubiera gustado decir esto. Bueno, si quieres añadir algo, pues este es el buen momento, y si nos quieres hablar de algo que no se recoge aquí, otra perspectiva, pues te escuchamos. Bueno, la verdad es que, o sea, mucho de lo que se ha dicho y gran parte de lo que hace la ilusión al ver un documental como ese es encontrar a tanta gente que estamos hablando en la misma clave, ¿no?
Bueno, Bisilur es una ONG, como ha dicho, que nace hace 11 años de gente viniente del movimiento internacionalista vasco, del sindicalismo agrario de Vizcaya y bueno, pues luego gente un poco más ligada a la producción de alimentos, ¿no? Bueno, pues que en la medida en la que empieza a trabajar, pues escoge como sujetos de transformación a lo que es el EZLN y a la vía campesina como movimientos internacionales con los que desarrollar el trabajo de cooperación y bueno, en esa clave juega un papel central el tema de la soberanía alimentaria. ¿Por qué se escogen estos sujetos o por qué desde Bisilur se escoge trabajar como estos sujetos transformadores y que trabajan en estas claves emancipadoras en un contexto en el que bueno, identificamos el capitalismo y el patriarcado como los dos sistemas de opresión que consecuencias más terribles tienen en la población y en el planeta, ¿no? Pues bueno, pues ambos mantienen una línea en común, que es el trabajo por la tierra y el trabajar desde la tierra, ¿no? Es el fortalecimiento de la autonomía y desde luego el impulso de lo que es el trabajo local para cambiar el sistema, ¿no? Yo creo que a día de hoy pues bueno, pues apoyamos a la vía campesina en diferentes procesos políticos, sobre todo en Latinoamérica, y luego aquí en Euskal Herria, en los diferentes herrialdes, pues bueno, pues trabajamos lo que es con Echalde o incluso con el Sindicato Agrario de Vizcaya, pues en el impulso desde el desarrollo pues bueno, de investigaciones en torno a políticas públicas que trabajan en clave de soberanía alimentaria, desde trabajar con sindicatos obreros para el impulso de una actividad sindical que en clave de soberanía alimentaria pues bueno, pues también tenga ese reflejo en su propia actividad, y luego trabajo con movimientos populares de base pues para que todo el mundo, o sea, para poder incorporar esa perspectiva de este paradigma emancipador que es la soberanía alimentaria, que va mucho más allá del cambio global desde la producción de alimentos, ¿no? Y cuando hablamos de soberanía alimentaria no hablamos solamente de una producción ecológica, hablamos también de lo que es el tejido social de dos sistemas de dominación que están a nivel planetario, ¿no? O sea, de cómo se ha extendido el capitalismo y luego cómo se han alimentado del propio patriarcado para impulsar para impulsarse y para crecer a lo largo de todo el planeta, ¿no? Encontramos esas similitudes que bueno, pues que están presentes en todos los lugares del planeta. Una de las cosas que, bueno, aparte de por conocer a Maya y a Lisa, participamos en el documental, es porque bueno, nosotros anteriormente habíamos realizado un documental muy similar, pero que en vez de estar igual a escala peninsular, pues bueno, pues estaba recogido en diferentes países de Latinoamérica con diferentes movimientos campesinos y luego también en Euskal Herria. Entonces, pues bueno, es muy curioso ver cómo se está hablando de lo mismo en todo el mundo. Y bueno, que me estoy yendo. No, ya te hemos escuchado, luego te preguntaré sobre eso. Entonces, pues bueno, pues al final vuelvo a la soberanía alimentaria como paradigma emancipador, ¿no? Como una base política sobre la que construir una alternativa real al capitalismo. Digo que hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de solidaridad e igualdad también entre países y entre pueblos, hablamos de respeto a la biodiversidad, a las culturas, hablamos de economía local, hablamos de empleo, hablamos de una transformación total del sistema y la vuelta a una relación entre las personas, entre los pueblos, entre las culturas y con la propia madre tierra que desde luego pues bueno, pues, garantiza esa sostenibilidad que tanto se habla en este documental, que probablemente tanto se hablará en otros chocos, y que realmente pues bueno, pues que cada cual desde su parcela puede construir esa alternativa, como bien comentaban otros compañeros y compañeras en el documental, ¿no? Entonces pues sí, creemos que la base de la soberanía alimentaria es revolucionaria y que desde luego toca todos los aspectos de la vida y que es para nosotros la clave en la que trabajar para bueno, sobre todo para derrocar al capitalismo, para construir una alternativa más justa y más sostenible a escala planetaria. Y evidentemente también aquí en Euskal Herria se puede trabajar en esa clave. Si mantén el micrófono, me gustaría que hablaras de
movimientos, uno es el Sindicato Agrario de Vizcaya, supongo que hablas de ENE a lo mejor. Sí, sí, sí. Me gustaría que hablaras un poquito de ello y también de qué es, que nos explicaras Vía Campesina, más o menos algo breve por encima. Y luego el discurso, cómo se plasma luego en las acciones que vosotros como organización realizáis en hechos concretos, ¿no? Campañas, o sea, cuál es vuestro trabajo concreto. Sí. Bueno, la verdad es que Visilur como organización no somos, además me gusta presumir de ello, no somos nada campañistas. Bueno, campañas, me refiero a que no somos de grandes carteles o de derivar sobre todo recursos que obtenemos fundamentalmente de financiación pública en base a proyectos, a ese tipo de cosas, ¿no? Queremos que si realmente queremos cambiar de raíz el sistema, lo que tenemos que hacer es un trabajo en red y con otros colectivos, pues para realmente trabajar desde esa concienciación de que la alternativa en clave de soberanía alimentaria es posible y que solamente lo único que se trata es de alcanzar voluntades tanto a nivel político como a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente el trabajo que desarrollamos es mucho de apoyo al movimiento campesino, a nivel de trabajo con los movimientos campesinos que conforman la Vía Campesina, que bueno, la Vía Campesina es un movimiento que surgió hace 20 años, que está presente en todos los continentes del planeta, creo que excepto en Oceanía, pero que dentro de poco eso ya se van a incorporar movimientos campesinos también a la Vía. Recoge a más de 250 millones de familias campesinas, no de campesinos ni de campesinas, en todo el planeta, y que todos tienen como base la soberanía alimentaria como herramienta de cambio. Cualquier cosa que podamos hablar aquí del tema de las semillas locales, del respeto a la biodiversidad, a la gestión adecuada de los recursos naturales, del agua, incluso del movimiento, de la cultura organizacional de estos movimientos en cuanto a liderazgos masculinos, femeninos, el papel de la gente joven, la cuestión económica propiamente dicha, la gestión política de la cuestión agraria en todos los países del mundo, pues bueno, pues tienen como esa base y bueno, pues trabajan de manera bastante coordinada a nivel planetario, o sea, porque es el movimiento social más importante a nivel del mundo, junto con probablemente la Marcha Mundial de Mujeres que existe, y bueno, eso a grosso modo es la Vía Campesina. Entonces, bueno, cuando nosotros trabajamos con los movimientos que integran la Vía, generalmente nosotros no les decimos qué proyectos queremos hacer con ellos, ¿no? Siempre nos identificamos como una organización herramienta para las organizaciones campesinas, y entonces a nosotros se nos hace una propuesta de proyecto y en base a lo que es la ideología propia de Visilur, pues bueno, se decide qué proyectos apoyar y cuáles no. Casi todos los proyectos que apoyamos o que avalamos tienen que ver mucho con cuestiones políticas, ¿no? No somos tanto de construir ni hospitales ni escuelas, sino como de apoyar procesos políticos y de capacitación en las organizaciones. Y luego aquí a nivel de Euskal Herria, sobre todo lo que hacemos es pues mucho trabajo en red. O sea, participamos en diferentes ámbitos, siempre un poco de la mano del Sindicato Agrario de ENE Vizcaya, que hace ya 10 años, dentro de la propia confederación, decidió que su vía era el camino de la agroecología y la soberanía alimentaria, y bueno, pues ha ido trabajando en esa clave, una clave que ha sido reconocida a nivel internacional. Hace poco les han dado el premio a la soberanía alimentaria, una organización estadounidense, una fundación. Y bueno, pues estamos viendo cómo al final es el modelo que se está extendiendo en lo que es el campesinado, ¿no? Entendiendo el campesinado como aquel que tiene la función social de alimentar a las personas, ¿no? Porque no vamos a hablar de empresarios agrícolas o empresarios ganaderos cuyo fin en realidad es el lucro y no persiguen tanto esa función social que es la alimentación de las personas. Quizá por eso lo que hablaba era de la necesidad de sacar el capitalismo de los mercados especulativos, o sea, la alimentación, perdón, de esos mercados especulativos en los que los productos alimentarios son una herramienta más con la que especular, y esto lo que ha hecho es que en el momento en el que el pico de producción de alimentos sea más alto en la historia, también las personas que pasan hambre en el mundo
son más que nunca. Y casualmente, 3/4 partes de la población hambrienta en el planeta son campesinos, campesinas, en realidad, porque son mujeres. Entonces, pues bueno, es un poco así a grosso modo. Luego he traído unos materiales para regalar, por si veréis, pues de este documental que era un poco similar a este de Astronautas, pero con más una perspectiva más internacional. Si alguien quiere uno, pues luego que me lo pida y yo lo doy. Es el caso. Aprovecho para preguntarte si el documental está hecho con licencias libres. Sí, es creativo. Le daremos a lo mejor un espacio en otra edición del festival. No, como queráis. Bueno, quiero presentaros también a Xavier Martínez. Hemos tenido una errata en el programa Martínez. Se ve que en el copia y pega se nos quedó entonces diremos que bueno, que está como representante de la red Saretus. Es una red que existe en Donosti, principalmente dedicada a lo que es el consumo responsable. Hablábamos antes, bueno, cómo haremos para hablar de algo que es fundamentalmente urbano en una mesa dedicada a la vida rural y la sostenibilidad, pero bueno, seguro que encontramos los lazos, ¿no? Y los nexos de unión entre lo que hacéis. Y nos explicas, por favor, qué es la red Saretus, que adelanto que es una red de varias organizaciones, y en concreto tú estás en una de ellas, en Mugari Gabe. También nos puedes hablar de ella, ¿no? Bueno, eskerrik asko eta arratsaldeon danoi. Bueno, sí, como decía Juanjo, vengo en nombre de la red Saretus, pero bueno, yo pertenezco a Mugari Gabe, que es también una ONG de cooperación al desarrollo, también que coincide con la visión política y que coincide con muchas de las líneas de trabajo que ha comentado David, ¿no? Entonces, pues bueno, es similar a Bizilur en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto más político y de que las ONGs tenemos que contribuir a un cambio social, no limitarnos un poco a la asistencia o a la ayuda. Entonces, agradezco que haya hablado David antes que yo, porque bueno, ya he explicado un poquito cuál es la visión de Bizilur, pero que coincide en parte o en gran parte con la que podemos tener en Mugari Gabe también, ¿no? Y de hecho, pues Bizilur y Mugari Gabe sí hemos trabajado y trabajamos conjuntamente en diferentes espacios, incluido pues el documental que luego os va a regalar, pues sí lo hemos difundido por ahí, porque bueno, la verdad que al igual que Astronautas, cada uno desde su espacio, pues bueno, aportan bastante en el sentido de intentar llegar a ese otro modelo de producción y de consumo, ¿no? De alimentos y bueno, no solo alimentos. Bueno, como decía Juanjo, vengo hoy en nombre de la red Saretus, Mugari Gabe. Somos una de las organizaciones que impulsamos en el año 2010-2011 la red Saretus junto con Emmaus Fundación Social, que probablemente pues ya conoceréis. Entonces, pues bueno, Emmaus y Mugari teníamos una visión común y un trabajo parecido de lo que entendíamos por consumo responsable. Después podemos entrar a hablar que entendemos por consumo responsable, etcétera. Entonces, bueno, como teníamos esa visión común, decidimos formar una red, empezar a trabajar conjuntamente y bueno, pues con los años se nos han unido y han participado en la red pues diferentes colectivos de la ciudad y asociaciones. Hay alguno presente hoy aquí, como Antiguo Tarra, un grupo de consumo, o incluso está ahí Garbiñe Tolosa, que es Marifruit y Fritas, que me mira como no me nombres, la nombro. Pero bueno, hay gente aquí que ha participado en la red ya y que está participando y le agradecemos, ¿no? Al fin y al cabo, los objetivos un poco de esta red son trabajar a escala urbana, centrarnos en lo que es en la ciudad de Donosti. Ya ha habido otras experiencias en Gasteiz similares, entonces nos inspiramos en lo que ha habido hasta ahora ya también. No inventamos nada exactamente, pero bueno, son dos objetivos. Por una parte, que las diferentes organizaciones, colectivos o personas que trabajamos por otro modelo de consumo nos juntemos, en principio nos conozcamos y trabajamos conjuntamente, ¿no? Para impulsar en la ciudad ese otro modelo de consumo. Y el segundo objetivo es efectivamente ese, ¿no? Hacer que en Donosti se avance hacia un modelo de consumo de alimentos, de ropa, de reutilización, de reciclaje, de banca ética, de todos los aspectos que pueda abarcar nuestro consumo
diario que esté alejado de los parámetros más consumistas a los que nos empuja el sistema capitalista de hoy, ¿no? Pues seguir las modas, el usar y tirar, comprar productos lejanos que recorren bueno, distancias enormes con la contaminación que eso supone, etcétera, ¿no? Entonces, la visión que tenemos un poquito es la de decir, cada persona como consumidor o como consumidora tenemos un poder mayor del que creemos para provocar cambios en la sociedad, y algo que todo el mundo hacemos realmente es consumir en el día a día, ¿no? Entonces, a través de lo que consumimos, a través de lo que compramos o no compramos, a través de reducir nuestro consumo y consumir de otra manera, podemos provocar cambios en la sociedad, ¿no? Porque es algo que sí o sí hacemos todas las personas y tenemos en ese sentido un poder enorme, ¿no? Entonces nosotros entendemos el consumo que hacemos todos los días como una herramienta de cambio en la sociedad y hacia los valores que, bueno, se ha comentado David, o en los que aparecen en el documental, ¿no? Hoy en día, como decimos eso, somos un poco, sobre todo de Maus y Mugari Gabe, quienes dinamizamos la red. Hay otros, bueno, pues a ver, 7, 8 colectivos participando de una manera estable, pues desde asociaciones de artesanas, artesanos, grupos de consumo directo con agricultoras y con agricultores, gente que trabaja en banca ética, también trabajamos con la Fundación Cristina Enea. Entonces, pues bueno, desde los diferentes hábitos, gente que intenta impulsar otro módulo de consumo en la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco por reflejar el recorrido que hemos tenido hasta ahora en estos 3 años, empezamos un poquito en el año 2000, bueno, empezamos en el año 2010 o 2011 en realidad, pero el primer evento un poco en el que se nos pudo ver y de presentación de la red fue unas jornadas en abril del año pasado, de 2012, donde el objetivo era pues mostrar en la ciudad qué otro tipo de consumo se podía hacer, qué alternativas había más allá de irnos pues a los grandes centros comerciales que han proliferado en la ciudad en las últimas décadas, ¿no? Entonces hicimos unas jornadas en el Museo San Telmo, vino bastante gente, se nota que hay interés en el tema. Y bueno, pues allá presentamos desde gente que trabaja por otro modelo de producción y de consumo de ropa, estuvieron también grupos de consumo directo con agricultores, gente que trabaja en juegos cooperativos, gente que de una cooperativa de aquí de leche de Donosti, en la Igeldo Coesnea, que propone también pues, el consumo de leche no sé, local, ¿no? Al fin y al cabo también hay en Vizcaya está Snetic, sobre todo, que bueno, también es una iniciativa interesante que podéis conocer. También estuvo gente de FIARE, que como conocéis es la banca ética. Entonces, bueno, fueron unas jornadas de una detrás de otra, exponer pues, cómo podemos consumir de otra manera aquí mismo en la ciudad, en Donosti, saliéndonos de los parámetros un poco establecidos. Bueno, este año hemos hecho otras jornadas. Este año las hemos centrado en equidad de género y consumo, analizando un poquito pues bueno, cómo este consumismo tiene también diferente impacto en mujeres y en hombres, ¿no? Porque también este consumismo nos encasilla en los roles tradicionales a los que se nos ha encasillado desde niñas y niños, ¿no? Y bueno, y cómo también desde el consumo se puede enfrentar a esos roles y un poco ir en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres. También algo que hemos terminado recientemente, la semana pasada, ha sido un estudio sobre el consumo en la ciudad, que nos metimos a hacerlo alegremente y después nos dimos cuenta de que nos estábamos metiendo un fregado importante, ¿no? Porque bueno, analizar el tipo de consumo que se hace en la ciudad tampoco teníamos ni tiempo ni muchos recursos, y te das dando cuenta al analizarlo hasta dónde llega, pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo majo, está en PDF, así que os lo podemos enviar cuando queráis, y analiza pues qué tipo de consumo se hace en la ciudad desde diferentes ámbitos, sobre todo está centrado en la alimentación, y bueno, es como una herramienta para las organizaciones que trabajamos estos temas para saber por dónde poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante interesante, no es que Donostia se pueda diferenciar de otras ciudades, ¿no? En cuanto al modelo de consumo, pero bueno, sí que tiene algunas características propias y identifica cuestiones interesantes. Y bueno, otro trabajo que estamos también empezando a hacer, queremos, como os decimos,
dar a conocer a la gente que hay muchas alternativas aparte de ir a los grandes centros comerciales o de ir a Zara o H&M, ¿no?, a comprar la ropa. Entonces queremos hacer en nuestra web un callejero donde pues a través de Google Maps, por ejemplo, se pueda identificar de un pantallazo, de un vistazo en el mapa, pues la ciudad donde podemos acudir, pues bueno, donde hay mercados de segunda mano, donde hay tiendas que venden productos locales, ecológicos y de temporada, donde se puede comprar ropa de segunda mano, mercados de trueque, donde te reparan las cosas, donde se pueden comprar productos reciclados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos en esta tercera fase de lo que es Aretus y bueno, ya me voy a callar y luego pues, podemos hablar un poquito más del trabajo que hacemos y de lo que entendemos como consumo responsable, etcétera. Bien, pues gracias. Contábamos también con Igor, que creo que no ha llegado, un arquitecto que tiene un estudio en Vizcaya de bioconstrucción, no llegó. Entonces, bueno, le excusamos, ¿no? Nos quedará esa perspectiva, a lo mejor vosotras luego queréis contarnos algo sobre recogiendo lo que hayáis visto sobre temas de construcción. Pero me gustaría ya ir pasando a los otros invitados que no están aquí con nosotros, pero tú hablabas del consumo como forma de cambio social, algunos movimientos definen el consumo como la alternativa al voto, en muchos casos, y otros el no consumo también como el boicot, ¿no?, o el no consumo como una herramienta política. Pero hemos querido invitar también a los movimientos sociales que entienden el voto como forma política también, y hemos invitado a distintas formaciones políticas de las que solo nos ha confirmado la asistencia Esquerra Nietzsche, y está aquí Arantxa, que te voy a pasar el micrófono. Comparto, y me parece que es la única vía que hay real, y yo creo que en este momento planteable, ¿no?, de esa lucha contra el capitalismo para salir de ese camino, porque claro, lo apuntabas tú, se apuntaba también en el documental, ¿no? Un mundo en el que se está produciendo alimentos para el doble de la población que existe, resulta que mueren a diario 70.000 personas de hambre, ¿no? Pues claro, es un reparto tan desigual de la riqueza, de absolutamente todo, la riqueza natural, la riqueza de todo tipo, recursos naturales, alimentación. Claro, es que no es un camino que no puede, por sí mismo se va a caer, porque también aparecía en el documental. Es el planteamiento del consumo ilimitado y creciente en un planeta finito es imposible, o sea, es que en ninguna cabeza cabe eso, ¿no? Entonces me parecen experiencias todas las que habéis apuntado aquí muy interesantes, y desde luego que para difundir y para profundizar y extender, porque claro, vivimos en un mundo muy urbanita, por lo menos en este mundo occidental, y es un problema que yo creo que es un problema de calado, esa transición que hay que hacer a esa otra forma de vivir y de consumir, ¿no? También aparecía en el documental que necesitamos, además yo creo que lo remarcaba un poco como la urgencia de que necesitamos aprender a vivir con menos. Y claro, lo que deberíamos de plantearnos es que en realidad no necesitamos tanto para vivir, ¿no? Y ese tiene que ser un planteamiento personal, pero también yo creo que colectivo, porque si no lo hacemos también de forma colectiva, pues no sé si llegaremos a buen término. Pero bueno, me parecen las experiencias, bueno, que algunas yo conozco personalmente, muy positivas, y bueno, pues a ver cómo entre todos podemos tirar por ahí y para salir de donde estamos, ¿no? Pues, también con el tema energético y de consumo, cooperativas, experiencias que también están ahora mismo en marcha, en concreto en Guipúzcoa, Goyener y demás. Bueno, pues ver por ahí por dónde se puede avanzar, porque si no, francamente, también aparecía en el documental otro planteamiento de que bueno, el planeta sobrevivirá, pero los seres humanos posiblemente pues lo tendremos muy complicado, ¿no? Y si no hacemos esa reflexión individual y colectiva, pues todavía más complicado. Quizá algún día podríamos preparar un grupo, un debate, ¿no?, para, digamos, conectar, ¿no?, las acciones de grupos y organizaciones como representáis aquí, y experiencias privadas, y de qué manera eso está recogido en la acción política formal, ¿no?, que
a veces pareciera que hubiera incluso cierta dicotomía, como que fueran a veces mundos aparte, ¿no? Pero bueno, eso no sé si hoy entraremos a ello, pero se me estaba ocurriendo que podría ser un motivo de un nuevo evento en el futuro para conectar estos dos mundos. Terminabas tú tu intervención hablando de que necesitamos menos y habíamos invitado a la plataforma de crecimiento de Donosti, que es un grupo que se estaba formando, que parece que no han venido. Y bueno, es otro movimiento importante que aparece en el documental, también os lo dejo a vosotras por si no queréis hablar de ello o si alguien quiere hablar de ello. Y entonces creo que podríamos de nuevo volver a lo que es la tierra, en el trabajo directo con la tierra. Y entonces me voy a pasar el micrófono a Josu para que complemente lo que ha dicho Alberto antes. Sí, buenas tardes. Esto vamos a ver. No necesito micrófono. Pero es para que se grabe bien en el vídeo. Bueno, es un tema infinito. O sea, la verdad es que esto es un tema infinito. Tiene tantos lados por donde coser y por donde descoser que es impresionante. Va más allá de lo meramente político y camina por el camino del humanismo, ¿no? Porque nosotros observamos que tanto en la versión de izquierdas como de derechas, pues en todos estos siglos la verdad es que no se han portado muy bien con Amalur. Y luego hay una cosa que normalmente no solemos ver reflejado en las exposiciones. Yo nací en el año 50 y había en la península ibérica, había creo que unos 28 millones de seres. Ahora hay 48 millones de seres. El problema es de una explosión demográfica. O sea, aunque hagamos todo, aunque de la noche a la mañana verdaderamente haríamos todo ecológicamente y no nos, de alguna manera nuestros consumos serían responsables y concienciados, no resolveríamos el problema de que hay, o sea, falta materia prima. Nosotros no podemos seguir como especie animal, como animales que somos, animal humano, no podemos seguir creciendo de esta manera, porque no hay materia prima. Entonces, el origen de todo este caos, que sabemos el principio, pero no el final, aunque se otea y nada acariciante, es una superpoblación en la Tierra. Entonces, uno de los datos a tener en cuenta es que no podemos seguir reproduciéndonos de esta manera, independientemente de que luego tomemos otras formas evidentemente mucho más racionales, porque cuando vamos a lo científico, pues hombre, a través de los siglos tenemos las barbaridades hechas de las batas negras, sabéis de quién hablo, ¿verdad? Pero es que también tenemos las barbaridades de las batas blancas. Las batas negras son las religiones y las batas blancas son la ciencia. La ciencia, como todo, tiene su parte positiva y a veces no su parte tan positiva. Y nos asomamos a los pollos con dioxinas, nos asomamos a las vacas locas y observamos como, por ejemplo, durante siglos nuestros baserritarras, nuestros antepasados, criaron las vacas supuestamente sin ningún conocimiento. Luego pues llegaron los títulos que hacen falta y las universidades que hacen falta, pero resulta que hicieron algo que, por ejemplo, durante siglos los baserritarras hicieron supuestamente sin conocimientos y lo hicieron mucho mejor. Porque sabemos todos que para hacer, por ejemplo, un pienso compuesto, pues hay que tener una titulación. Bien de biólogo, bien de... en fin, una titulación. Luego esto se somete a sanidad y luego pues esto tiene que ser aprobado por una cadena de seguridad y luego pasa a la cadena alimentaria, animal y al final humana. Pues no funciona nada. Y así un sinfín de cosas. Bueno, entonces, pienso que la comunicación verdaderamente del ser humano con la tierra tiene que ir más allá de lo puramente material. Y tenemos que volver a lo que hicieron nuestros antepasados, dándonos cuenta de que no es solamente Amalur, sino que es la diosa madre tierra, que es la señora de la vida, y que ella es la creadora de todo, y que nosotros somos tierra y volvemos a ser tierra, y que cuando dañamos a la tierra nos dañamos a nosotros, y que como dijo Hipócrates hace muchos siglos, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Pero es que no solamente el alimento en cuanto al plato, sino a lo que respiramos cada mañana, y a nuestra positividad o a nuestra negatividad.
porque si somos positivos, somos vida, y si somos negativos, somos destrucción. A tener una filosofía de vida diferente. Y eso va mucho más allá de la ciencia, va mucho más allá de la política. Y nos tiene que conectar como han vivido durante miles y miles y miles de años desde el principio de los tiempos nuestros antepasados. Ellos adoraban a la tierra, porque todo viene de la tierra, del sol, de la tierra, de la luna. Amalur, Amama y Largi, Aita Eguski. O sea, y hay cosas que van a pasar los siglos y no vamos a tener más remedio que volver a besar aquello que nos hemos olvidado. O sea, es muy trascendente. Nuestra comunicación con la vida tiene que cambiar. La Tierra no es un objeto. La Tierra es un ente vivo, es una madre de tantas especies, de miles y miles de especies, que nosotros con nuestra pequeña cabeza incluso no podemos digerir, no podemos asimilar, porque cuando decimos tantos millones de euros, lo decimos oralmente, pero no podemos asimilar lo que supone esa cantidad, pues menos podemos asimilar lo que es la Madre Tierra. Y hasta que verdaderamente nosotros no conectemos con eso, hasta que no nos asomemos un poco al pasado, que ese pasado cada día va a ser más presente, en el cual vamos a tener que leer y del cual vamos a tener que beber, pues nuestra vida me parece que va a tener muchos problemas. Quizá ahora os paso el micro, a quien queráis del público. Yo una muy rápida. Yo una cosa muy rapidita, sobre todo porque tengo el ejemplo aquí delante. Me gustaría, no sé, hacer una reflexión de cómo transmitir todo esto a los que vienen, ¿no? Que son, yo creo, los que van a tener más que hacer en este cambio. Yo veo cómo le están educando a mi hijo y es una escuela normal pública de Donosti y no hay información que se les transmita. Es totalmente en contra de todo lo que estamos hablando. Entonces, si no trabajamos la base, creo que no puede haber un cambio, por mucho que nosotros nos involucremos y desde tantas vertientes, ¿no? Yo invito a que también se hagan jornadas hacia ellos, que yo creo que son los que van a mover todo esto. Bueno, es un aspecto interesante dentro del trabajo documental, ¿no? La educación, por lo menos en este repaso que habéis hecho de experiencias. No sé si llegasteis a entrevistar a alguien que trabajase en educación o... ¿Sí? ¿Qué pasó? Aunque no estuviera en el documental, ¿no? ¿Quieres contar algo? Sí, estuvimos en el colegio de Urbana, en Bilbao, que en ese momento creo que era el programa está parado, pero estaban colaborando con Iñaki de Sascune. Tenían un programa que era el primer colegio en transición, creo que a nivel estatal no había otro, y sí que tenían un programa, por ejemplo, de actividades lúdicas que estuvieran pues eso, desengancharse un poco del consumismo, ¿no? O sea, que proponían actividades con los padres y los niños y las niñas en el colegio, de visitar lugares de Bilbao. Tenían un proyecto de huerta en el colegio. ¿Qué más hacían? Entrevistamos en el mismo día estuvimos entrevistando a Iñaki de Sascunde y a la directora del colegio. Veían un poco cómo era la primera experiencia de este tipo. Era complicado, además es también un colegio público, o sea que no era un colegio privado, entonces bueno, también los padres, pues había como distinta implicación, ¿no? No era tampoco una comunidad totalmente dirigida, entonces bueno, también tenían casi más problemas de participación y sobre todo estaba más como en generar ese programa de realmente como de ¿no? Que a lo mejor es necesario como un programa educativo como muy concreto, ¿no? Que incluya así. Y bueno, nosotras también desde el proyecto, por ejemplo, es eso, por ejemplo, con los prototipos que construimos, por ejemplo, con la recepción del matadero, sí que ya estamos viendo como, por ejemplo, este prototipo de la resación, ¿no? Que al final este tipo de sistemas también te permiten, no tienen como dos componentes, una que bueno, que tengan un cierto ahorro de energía o que realmente pues que los recursos, ¿no? Pues el agua que utilices pues no contamines el agua cuando tú la utilizas, pero también tiene esta parte muy importante de sensibilización y de mostrar qué relación
podemos tener, ¿no? Como con la tierra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con la Agroestación sí que estamos pensando en llevarle a hacer actividades en colegios. Por ejemplo, en el colegio Siglo XXI. Sí, yo también creo que muchos de los huertos urbanos con los que hemos colaborado son espacios muy ricos en este sentido porque participan vecinos de todas las generaciones, ¿no? O sea que sí que es un lugar donde se mezcla, donde las actividades van dirigidas a todos y a todas, ¿no? Entonces hay muchas actividades con niños, pero sí que es verdad que con los colegios que hemos estado en contacto en Madrid, por ejemplo, que han estado muy interesadas en que este proyecto de Agroestación se llevara como un proyecto pedagógico, pero yo que creo han sido proyectos, o sea, colegios que no eran en ningún caso yo creo públicos, pero que en los colegios públicos para que eso llegue a ocurrir yo creo que tiene que ser solicitado más por los padres y las madres, o sea que, no, yo creo, no sé. No, pero es que también es que claro, la educación luego está estructurada, pues está también precisamente diseñada para que lo que se aprenda en el colegio sirva después para esa sociedad que hemos creado, esa sociedad capitalista, esa sociedad de consumo, que está enfocada a enseñar conocimientos teóricos y no a aprender a vivir o a aprender a no sé si me explico, pues a respetar o a vivir en el medio. Programar. Está programada no para programar y para hacer consumidores, o sea, nada más. Consumidores, trabajadores en el futuro, además de destinados y enfocados en determinados sectores, no en otros. Claro, es que por eso tienes mucha razón en lo que dices, que la educación tiene ahí una falla importante. Claro, es que está diseñada para otras cosas. Martín tiene 5 años y el nivel de consumo digo que en la vila de Martín son de 5 años y hemos visto el cambio, sobre todo ahora, ¿sabes? Hasta ahora decíamos, qué bien, vamos por buen camino todos, y ahora vemos qué nivelón de consumo hay y cómo se promociona eso, y hablas con el resto de padres y te ven como de otro planeta. Realmente tenemos un huerto urbano en el barrio y totalmente no les parece nada interesante. Podríamos ir allí a la escuela y decir, vamos a ir todos, hacemos grupitos, vamos a ver las gallinas, la huerta, pero realmente no le interesa el tema a nadie. Tú sabes que los pequeños pasos que vas dando son pequeños y que algo harán, pero a mí me da pena lo rápido que avanza, ¿no? Lo rápido que ya se han metido, ¿no? Y si no es la Real y la camiseta y las Adidas que van en conjunto, es el coche que tiene que llevar cada uno, es la merienda que come, bueno, ya sabéis, bueno, lo que hablan, por ahí, ¿no? Carnavales en Halloween. Sí, yo quería aportar igual en este aspecto, no tanto de lo que se puede enseñar a las chavalas y a los chavales dentro del currículum, pero que sí se ha hecho en muchos colegios aquí de Euskal Herria a través de la iniciativa Ecolapico, que han impulsado organizaciones como desde Biolur y otros colectivos, es impulsar que en los comedores de las escuelas se consuman productos de temporada, locales y ecológicos, porque como sabéis ahora son unas pocas empresas las que gestionan el tema de los comedores escolares. Todo llega mega envasado y en paquetes, ya no hay cocinas en los colegios como había hace unos años, entonces los niños y las niñas lo que comen no lo ven, o sea, solo lo ven en la bandeja. Entonces sí han creado esta iniciativa Ecolapico, a través de la cual recuperar las cocinas en los colegios, consumir a las agricultoras y agricultores cercanos su producción, y al mismo tiempo también intentar que las niñas y los niños vean dónde se produce y qué es eso que tienen en el plato. Entonces se organizan visitas con los agricultores para ver cómo se producen los alimentos, etc. Entonces, pues si busquéis Ecolapico, no es dentro de la educación como tal, dentro del currículum, pero sí que hay madres y padres que se han organizado en colegios y en icastolas para este tipo de iniciativa, que es bastante interesante. Yo quería hablar sobre los sitios ahí en Donosti, pues igual ya en Donosti los sitios, igual no me he enterado de todo, pero
parece que o no he buscado bien, pero falta sitios. Tanto yo lo que retengo un poco del documental es los terrenos y la capacidad de producción que tenemos, tanto en productos ecológicos como en los hortelanos, como que producís vosotros. No sé si las instituciones ahí preparan un poco las ciudades a esto, a recuperar sitios de producción para producir verduras, o tanto como en Garbiñe ya produce ropa ecológica ahí, pero es ver que los sitios ahí como almacenes ahí no sé si la ciudad el espacio es bastante reducido, y aquí en Guipúzcoa no es fácil conseguir tierras o locales o infraestructuras o sitios como barbechos urbanos, no sé. Quizá haya también que preparar un mapa de terrenos vacíos. Hace poco asistía en Eguía a un mapeo que organizaba Paisaje Transversal, a lo mejor conocéis de la tarea también, que estaban mapeando edificios públicos en desuso que están vacíos, que no se utilizan para nada, y convertirlos en lugares para autogestión o para alquiler incluso, en fin, bajo distintas fórmulas, pero para ponerlos en uso. Y quizá, pues no sé si alguien de aquí podría recoger esto también como una forma de mapear terrenos que pueda haber en desuso y que podría dárseles algún tipo de uso. Creo que la historia de las huertas urbanas está llena, desde los huertos propiamente urbanos hasta las huertas periurbanas y demás, están llenas de experiencias de este estilo, ¿no? ¿Tenéis información, a través de las experiencias que hayáis tenido, que podéis contarnos un poco cómo la gente se empodera y se apodera de terrenos donde hacer pequeñas huertas, por ejemplo? ¿Tenéis algo? Sí, muchos proyectos en los que hemos trabajado tratábamos sobre estos temas, ¿no? Pero por hablar de algo así más actual, sacar aquí a la mesa como datos, por ejemplo, la red de huertos de Madrid, no sé, creo que son alrededor de 50, me parece, o algo así, y solo hay uno o un par que son terrenos cedidos por la administración. O sea, el resto, y son 50. O sea, que sí que existe mucho más la conciencia de que existen esos espacios y que se pueden hacer cosas, aunque no sea un mayoritario, pero todavía la respuesta desde la administración es muy baja, ¿no? O sea que nosotras cuando entramos en contacto con ellos decíamos, joder, hay 50 huertos en la red de huertos urbanos de Madrid, y que solo 2 de esos sean realmente apoyados por la administración. Sí. No. Sí, y bueno, sí, yo voy a contar. Porque, nosotros en 2007, ¿no? Sí, o sea, que el mapeado de solares y tal, nosotros en 2007 empezamos un proyecto que ahora está más abandonado, pero que era justamente eso, como mapear espacios urbanos en desuso, que además los clasificábamos como edificios abandonados. No fue 2008 cuando empezó la crisis, ¿no? Justo porque veíamos justamente eso, como que venía la crisis y que, por ejemplo, en Madrid el ayuntamiento se iba a quedar sin dinero para actuar sobre un montón de sitios, sobre un montón de infraestructuras y de solares donde estaban planificadas infraestructuras públicas que no se iban a llevar a cabo. Y de ahí, por ejemplo, recogimos como 200 ejemplos, ¿no? Es que habéis podido igual comprar ahí como los 18 hectáreas, pero es que yo no tengo ahí como para comprar un trozo de tierra, ¿no? Y ve que pues encontrar tierras disponibles o en desuso una vez pregunto en Miguel, hay como 4 hectáreas además de tierra bastante pobre, ¿no? Frente al mar, con ventisca, pues 200.000 euros, y pues vale, ya... Hay una huerta. Yo pienso que hay terrenos de todo tipo. El tema es que también hay la gente ve lo del huerto, me parece que lo del huerto urbano
autoconsumo o parte del autoconsumo funciona. Pero cuando hablamos de abastecer a los ciudadanos normales, la cesta ecológica que llevamos nosotros a casa, a la gente, yo creo que se mitifica mucho. Desde una oficina se ve como muy... o desde un despacho, o desde una casa, o desde una vivienda se ve algo como muy idílico y bucólico, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a la agricultura y muchos que lo dejan por la imposibilidad muchas veces de vender su producto. Y no estoy hablando de grandes empresas, nosotros somos una empresita muy pequeñita, tenemos 10 hectáreas, pero no tiene nada que ver, somos 5, ¿no? 5 románticos que un día apostamos por esa historia, ¿no? Pero te puedo decir que hay cantidad de gente que se ha acercado a la agricultura y lo ha dejado pues porque es muy difícil comercializar, porque la gente no está concienciada. Una cosa son los huertos urbanos, que los hay ecológicos, los hay menos ecológicos, hay gente que utiliza de una forma más ecológica, bien, pero son de autoconsumo, pero que está muy bien y es positivo y lo aplaudo yo además y ojalá haya más, ¿no? Pero cuando hablamos de alimentar al ciudadano de a pie, es otra historia. Porque no creamos que un agricultor que tiene 20 hectáreas y está trabajando, uno que tiene 50 hectáreas y hace cereal ecológico aquí, o 70 o 100 hectáreas en Álava, ese no es ningún terrateniente. Ese es un señor que saca un sueldo más o menos digno según cómo le haya ido el año la cosecha y se acabó. Es decir, que idealizamos muchas veces las cosas y creemos, o cuando hablamos de estas cosas, hablamos de los huertos urbanos como algo bucólico, algo muy esto, pero eso no alimenta a una población que está en la ciudad. Para eso hay que sacar a la gente de la ciudad y hay que repartirla, lógicamente. Y lo que no podemos seguir es, como ha dicho Josu, seguir creciendo demográficamente, porque entonces no habría sitio para todos. Es que los siglos que han durado, por ejemplo, el baserri, desde que el hombre fue nómada hasta que se asentó y empezó a instalarse en lo que hoy entendemos por un baserri, pues los siglos que el hombre ha llegado a este momento, o sea, los siglos que el hombre ha llegado a estos momentos desde que era nómada y se ha asentado, toda esa trayectoria verdaderamente es para ser analizada desde el punto de vista de que aquí y ahora, y resulta que es mucho más, parece ser, es mucho más rentable traer unas vainas o lo que sea, de África, y resulta que el baserricarra de aquí, resulta que no puede colocar las vainas de aquí. Es que hemos llegado a esa sin razón. Es que es algo absurdo. Y no hablamos de precios desorbitados, es decir, estamos hablando de una vida digna. Y claro, si no se explica, es que hay un problema. Eso de 1.000 euros, de 500 euros, 800 euros. Es que seguimos dorando la píldora todos, porque es que, vamos a ver, todos tenemos que aprender, porque además la naturaleza, la madre tierra, en su sabiduría nos ha hecho a todos incompletos, y nos ha hecho incompletos para necesitar del otro, de tu prójimo, que significa tu próximo. Entonces, siempre dan más de sí 6 mentes que no una mente. Entonces, la labor en equipo, la labor en tribu, la labor en familia, la labor en asociación, la labor eso está claro. Pero, sin embargo, nos luce poco, porque hasta aquí y hasta ahora, pues resulta que todavía llegan las gentes a ese supermercado y sí, no, pero no tienen duelo y compran allí lo que sea y ni se preguntan cómo está hecho, ni se preguntan quién lo ha hecho, no solamente desde el punto de vista de cómo se ha tratado aquello, si se ha tratado químicamente, si se ha tratado ecológicamente, sino incluso humanamente, aquellas personas que han hecho, qué mal se les ha pagado, en definitiva, qué mal se les ha tratado, pero la gente no quiere saber, la gente está... Y claro, una ciudad, verdaderamente una ciudad, es un monstruo devorador. Si nosotros nos pondríamos, por ejemplo, una mañana y nos pondríamos a las puertas de un Madrid, o a las puertas de un Donosti, o a las puertas de un Bilbao, y nos pondríamos a ver lo que consume esa ciudad, temblaríamos, porque es un monstruo devorador. Y estas ciudades nunca van a poder durar los siglos que han durado esos baserris. Y esa forma de vivir sostenible de nuestros pasados, de nuestros antepasados y de nuestros aitites y nuestros aitas, porque estamos hablando
que cuando hablamos de agricultura ecológica no hemos inventado nada, le hemos puesto un nombre ahora, pero la agricultura ecológica ha existido por los siglos de los siglos, porque nuestros mayores, mis mismos haitites, no conocían nada químico, y lo químico se viene conociendo aproximadamente hace una generación, unos 70 años. Y si la agricultura, que la misma palabra lo dice, agricultura, la cultura agraria, si verdaderamente nuestros mayores han sido capaces de alimentarse sin ninguna química durante siglos, o aquellos eran muy listos, o nosotros somos muy tontos. Perdona, es que quería hablar un segundito, luego ahora te pasamos, vamos a seguir. Sí, bueno, un poco siguiendo o volviendo al tema que había salido de los huertos urbanos, el tema del acceso a la tierra y demás. Bueno, yo sí quería hacer hincapié en dos cosas, ¿no? Un poco la necesidad de adecuar las políticas públicas que se están desarrollando, tanto desde la administración local como de diputaciones como del gobierno vasco, y luego por otro lado un poco despertar a la gente, ¿no? Que parece que nos están adormeciendo y nos están atontando con el tema de los huertecitos urbanos y las huertas lúdicas. O sea, parece ser que toda la política en clave de desarrollo de la soberanía alimentaria en este país tiene que pasar por huertecitos urbanos. Y por asomo, usted coincide con lo que decía el compañero, con eso no nos vamos a alimentar. A mí lo que me da pena Estamos hablando es que conocemos yo desde... Sí, termino ahora y te paso el micro. Estamos hablando que en Euskal Herria solamente el 5%, igual estoy exagerando, de lo que consumimos está producido en Euskal Herria por nuestro base de ritarras. O sea que compramos el 95% o más, o el 97% de lo que consumimos acá. Entonces, eso es una cantidad de dinero bestial, que no repercute en la economía local, ni en el empleo, ni en lo que es en el desarrollo de nuestro país. Entonces, ahí, más allá de los huertos urbanos, hemos hablado del tema de los comedores escolares, hemos hablado de la compra pública de alimentos. Estamos viendo cómo en políticas de asistencia social muchos ayuntamientos están dando dinerales a bancos de alimentos, que están muy bien porque hacen su labor, pero eso es una transferencia indirecta a Eroski y a Carrefour. Esos son los cheques de alimentos, esos muchos son... o sea, me refiero a que puede haber una política pública que refuerce nuestro primer sector, pero se puede hacer desde ya. Y es lo que no se está haciendo. Entonces yo creo que la exigencia que tiene que ir a la administración tiene que ir mucho más allá de los huertecitos lúdicos para que se entretengan las personas pensionistas o la gente pagada. O sea, el tema de la alimentación es absolutamente transversal. Y eso ahí toca todo. O sea... hablamos eso de recuperar la función social de alimentarnos, que no es una cuestión que muchas veces la gente habla de soberanía, y bueno, parece que en este país hablar de soberanía depende frente a quien estés hablando, parece que es palabra tabú, pero al final estamos hablando del derecho a decidir, sobre nuestra alimentación y sobre el sistema alimentario de nuestro país, y en base a eso tenemos que ver todo lo que pivota. Por eso hablamos de que es una propuesta revolucionaria, absolutamente la soberanía alimentaria. En estos momentos, nosotros tenemos, como país, una dependencia alimentaria total. O sea, nosotros, en la actualidad, decimos que tenemos una dependencia energética, y es verdad, pero es que tenemos una dependencia alimentaria. Si ahora por las vías que se nos surte se cortarían, pues tendríamos una hambruna importante. Entonces, pero eso ¿a quién le pertenece reflexionarlo y a quién le pertenece de alguna manera dinamizarlo? Porque llevamos pero muchos tiempos, Eso es la conciencia masticando la bola, pero la bola no la podemos digerir. Es la conciencia ciudadana. Es que el problema más grave que tenemos es que compramos cualquier producto sin pensar lo que compramos, ¿no? Se nos llena la boca mucho de nacionalismo, porque en este país además lo del nacionalismo lo tenemos como muy arraigado tanto por la derecha, por la izquierda, por el centro, por acá, por allá, y curiosamente nos olvidamos de lo básico, y es de qué vivimos. No vivimos de hacer tochos de hierro, no vivimos de D+D+I,
no vivimos. Es decir, a mí ahora mismo me podrán hacer microchips y nanotecnología el copón. ¿Y qué hacen falta? Pero que viene muy bien, ¿no? Para una sociedad como la que tenemos montada. Pero que igual no haría falta tampoco, ¿eh? Porque si vivimos de una forma más lógica nos sobra todo eso. Porque realmente, ¿para qué queremos un teléfono móvil? ¿Para qué queremos no sé qué? Si realmente si tenemos al vecino al lado y no nos comunicamos con el de al lado. Y no nos hace falta el teléfono móvil. Si estamos viendo que el agricultor cierra su explotación porque resulta que no puede vender su producto, porque resulta que vamos a comprar a Eroski, o vamos a comprar al Carrefour, o vamos a comprar a no sé dónde, ¿no? Es decir, en nuestra trayectoria de 25 años, pues lógicamente con mucho sacrificio vamos tirando hacia adelante, y de cuando nosotros empezamos con la agricultura ecológica, que nos miraban como chinos, y todos los aldeanos de alrededor decían, oye, ¿qué es eso, no? Vale, bien, poco a poco ha ido gente sumándose, pero de todos los que se han subido al carro de cuando yo recuerdo cuando empezábamos con una asociación allí, el 70% de los que estaban en aquel momento han desaparecido. Y estamos hablando de gente joven. El 70% ya no se dedica a la agricultura. ¿Y en los precios? Y ahora mismo, hace 4 días, un vecino nuestro que empezó con agricultura ecológica hace aproximadamente 2 años y medio, 3, lo ha dejado porque dice que claro, que no puede vivir, porque no vendo, voy con los tomates y tal, y dice, pero bueno, si estás al mismo precio que el tomate convencional, ¿qué pasa? No hay conciencia. ¿Cómo educar a la gente? Yo creo que es un problema de educación, ¿no? Y bueno, también es que tampoco nos preocupamos, ¿no? Porque nos preocupamos de comprar el Lama, el Lola, el Tutía y el no sé qué, y no nos conocemos ni el The Ecology, ni de revistas que sean un poco afines a una ideología ecologista o a una ideología en la cual nos enseñan o tratan de educarnos o podemos aprender a consumir de otra manera, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Este modelo está caduco, no, está acabado, lógicamente. Lo que pasa es que todavía hasta que se muera va a pegar muchos coletazos, y en esos coletazos vamos a caer muchos de nosotros. Nosotros estamos en el camino de hundirnos en esta historia, y en breve, es decir, y muchos vamos a caer. Esperemos que no sé, que con esta crisis, con esta historia, pues igual empezamos a despertar, a vivir de otra manera, pero lo dudo, porque todavía seguimos pensando que es mejor tener un coche más grande, que tener un todoterreno última generación para subir un fin de semana no sé dónde, el irnos de viaje hasta no sé dónde y resulta que no conocemos las montañas de alrededor, el comprar productos exóticos en alimentación, o que los cocineros nos vengan haciendo historias filigranas muy raras, y resulta que se habla mucho últimamente en la cocina me hace mucha gracia, todos hablan de kilómetro cero, pero resulta que ni Dios consume con el kilómetro cero, porque todos los agricultores que yo conozco, ninguno vende a ningún restaurante, y ningún restaurante de estos que hace kilómetro cero, que son muy famosos y tal. Algo falla, es decir, los cocineros se han vuelto dietistas y luego sí, están todos como cerdos. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco falla. Sí, pero no solamente el Departamento de Sanidad, la propia gente, es decir, a ver, somos unos inconscientes, es decir, nos preocupamos de buscar el último móvil que hace no sé qué, que hace no sé cuánto, si salimos al mercado y lo buscamos como locos, pero no buscamos una alimentación. Dice, joder, es que coño, tengo que desplazarme hasta allí, coño, es que tal, es decir, queremos que nos lo traigan todo, pero es que tampoco queremos pagar luego cuando nos traen todo, porque queremos que nos lo traigan a casa, que esto, que el otro, y sin embargo vamos al supermercado y tragamos con todo. Y el problema un problema grave, es de que, por ejemplo, uno va a un supermercado y allí no regatean nada, pero uno va a una plaza donde hay basarricaguas y entonces vamos, esto es un problema de ética. Esto es un problema de ética. Y resulta que llega allí y el que produce leche, la leche la tiene sin subir el precio hace, el que produce carne, el precio lo tiene desde que los que producimos verduras y frutas y tal, el precio desde que a nosotros nos ha subido el gas, nos ha subido todo. Entonces, claro, ese es el problema, o sea, que verdaderamente es muy profundo. Nosotros, no es un problema, o yo por lo menos, nosotros desde nuestra pequeñez o desde nuestra fragilidad, no lo vemos como un problema de de alguna manera hay que usar el idioma, ¿no? Con respeto a todo el mundo, pero para podernos entender, porque
tendríamos que hablar el idioma del alma, pero de hoy por hoy tenemos que hablar euskera o verdera o inglés o lo que sea, pero es una manera de entendernos, y yo creo que los idiomas siempre también se quedan cortos cuando queremos expresar cosas muy grandes. Y una cosa muy grande es lo que decía Alberto, es que hoy por hoy hasta el jefe de la mayor multinacional, que tendrá muchos millones y millones de euros, pero ese cada mañana tiene que tomar un vaso de leche y tiene que tomar una rodaja de pan y tiene que tomar unas verduras. O sea que ese, hasta ahora no veo que nadie se engorde comiendo en el plato monedas, ni euros, ni dólares, ni nada. O sea que ayer, hoy y mañana, hoy por hoy, el ser humano se sigue alimentando igual. Pero sin embargo llega a una gran superficie y no le importa allí derrochar su dinero. Y sin embargo llega ante el sufrido baserritarra, que hay que estar allí, que nuestros antepasados hay que ver que la mayoría de ellos terminaban en su vejez inclinados por las labores. Hoy los tractores y eso han facilitado la labor con la tierra, pero hoy así todo nosotros estamos ahí 365 días al año y en una vida absolutamente austera, casi monacal, porque es que si no, no se puede llevar a cabo felizmente llevar en nuestra economía y la empresa, una empresa entre comillas, porque en realidad somos una comunidad, una familia, una empresa de alguna manera, porque le tienes que dar una forma jurídica, porque si no tampoco no te dejan. No, ni Hacienda te deja vivir de esa manera. Pero es que el tema es que es muy profundo, por eso yo creo que la clave un poco también igual está en romper el concepto de precios, de vender verdura. Déjale, vamos a la relación, por eso insistimos, ¿no? Que la relación del ser humano con la tierra tiene que cambiar, la comunicación con la tierra tiene que cambiar, tiene que pasar esta fase tan mercantilista, tan mecanicista, y tiene que ir a una parte más filósofa, a una parte más mística, yo diría, y esto no quiere decir que es que nos hemos fumado un porro, no, y estamos colgados, no, nosotros somos muy objetivos y somos muy realistas, pero que tenemos que cambiar porque claro, esta sociedad está profundamente enferma, pero es que y llevamos un montón de años en conceptos sociales y políticos supuestamente incluso a veces hasta enfrentados, pero todos ellos hasta aquí y hasta ahora al ciudadano de a pie no le han sido capaz de formar, de informar, de formar de una manera realmente responsable, objetiva y real. Entonces alguno funciona y estamos mareando la sardina y al final nos quedamos sin sardina, pero rápidamente. Porque antes, cuando se decía los problemas que iba a haber medioambientales, hoy eran los movimientos ecologistas que estaban chiflados y tal, ahora resulta que eso que decían los supuestamente movimientos ecologistas chiflados, ahora, curiosamente, yo se lo oigo a los científicos en cualquier medio de comunicación. Pero es que si cogemos y retrotraemos esa información a la prensa escrita o a la televisión y esto lo vemos, ¿pero qué es esto? O sea, antes se reían, incluso los estados, y ahora resulta que no tienen más remedio que asumir que lo que se está produciendo aquí es una horda, que viene una autodestrucción. Y sin alarmismos, en absoluto, sin alarmismos. Vamos a pasarle el micrófono a este. Bueno, nada, yo simplemente quería comentar que igual una de las cosas que habría que igual romper un poco la perspectiva de que estáis hablando del precio, de vender, de lo que cuesta y todo eso. Y yo creo que el planteamiento habría que hacerlo un poco más para poder formar verdaderamente a la gente y a la sociedad, pues que en verdad ese agricultor, a ver exactamente lo que que se fusione lo que es el agricultor y el consumidor, ¿no? que formen una misma organización y que en vez de formar una empresa que la monto yo y te tengo que vender a ti, es decir, vamos a juntarnos porque tenemos el derecho de producir nuestros alimentos y de crear esos puestos de trabajo, esos baserritarras, están gracias a nosotros, gracias a la sociedad. Entonces, pues vamos a compartir y vamos a estudiar en cada caso qué necesidades tiene para que esa persona pueda vivir dignamente, y de lo que se trata es de crear formas colectivas, yo creo, y grupos, y impulsar desde ahí. Yo, por ejemplo, estoy en la red Baserri, que lleva, bueno, como asociación se ha formado ahora este año, pero ya lleva 3 años trabajando, o 4. Nosotros llevamos 3 años con una cooperativa aquí en la falda de Ulía. Y bueno, yo era un chaval que también, pues, cadepume toda la vida, hice un planteamiento pues con la gente de, bueno, pues había un terreno
y había gente que quería trabajar y vivir de ello, y bueno, lo que planteamos es, bueno, pues vale, pues va a haber trabajando unas personas, tenemos un terreno, vamos a planificar este terreno para abastecernos, para autoalimentarnos y de paso pues, dar viabilidad a un proyecto y a que los baserris no desaparezcan y que sea verdaderamente, y no fijándonos en el precio, sino fijándonos en los costes que realmente trae ese proyecto. No, nosotros, por ejemplo, a la verdura no le ponemos precio. Yo cuando doy la cesta los martes, no va una factura que pone te he metido una berza que vale 1 euro, un no sé qué, no, va lo que va, hay lo que hay, siempre dentro de los parámetros tiene que estar aceptado por la gente, y lo que verdaderamente se está costeando es el proyecto y que esa persona pueda vivir de ello dignamente. Al final un baserritarra o una explotación agrícola es un proyecto, es decir, y que acaba financiándolo la gente que compra el producto. Me da igual que le pongas precio o no le pongas precio, le pongas un número o no le pongas un número, pero un baserritarra que está trabajando y está produciendo y vende sus cestas, hay muchas maneras, ¿no? Nosotros tenemos gente que le llevas una cesta, está valorada en un X, y cuando le llevas más se cobra lo mismo, y cuando le llevas menos se cobra lo mismo. Es decir, que yo creo que al final lo que financiamos es formas de vida, pero claro, es un intercambio. Yo te llevo alimentos, tú consumes alimentos y yo vivo. ¿Por qué? Pues porque te facilito eso. Yo creo que el precio no es... nosotros el problema no es el precio. El precio cuando hablamos... El problema no es... No hablamos, nosotros cuando hablamos del precio... Está hablando de que tú vas al mercado y te regatean. No estoy hablando yo del consumidor responsable, el consumidor que ya está concienciado. Nosotros con los consumidores que tenemos, con la gente que nosotros servimos, no tenemos ningún problema. Es que nunca hablamos de precio. Nosotros... vale tanto y se acabó. Es decir, no te preguntan qué vale esto, qué vale el otro, qué no sé qué, porque saben que nosotros ni vamos a cobrarles lo que no se debe de cobrar, y que de esa manera financian un proyecto que es nuestro proyecto, nuestra forma de vida. Sí, lo que quiero decir es que a la gente igual hay que meterle más, que no es que yo te esté vendiendo, sino que tenemos unas tierras, tiene que haber unas gentes que las cultiven. Es un intercambio. Pero hacer partícipe y darle jabetasuna a la gente de que se apropie de ese proyecto, de esa huerta, de esa gestión de lo que él va a cobrar ese agricultor, o va a dejar de cobrar, o que la gente se sienta que... Eso es muy complicado también, te digo, ¿por qué? Porque la gente tampoco... Vamos a ver, tú tienes un cliente aquí, otro cliente allí, otro cliente allí, otro cliente allí, otro cliente allí. Tú no puedes, es muy complicado. Puede haber proyectos que son muy viables. Ahí está la agroecología, la cercanía, a que sea... Claro, sí, si quieres un cliente en Navarra... No, digo en el mismo pueblo. No querría me gustaría pasar a otro tema porque estamos entrando en demasiado detalle. Quería preguntarte a Xavi, en torno a este tema, lo que nos puedes decir del estudio que habéis hecho de consumo, que recogiéramos precisamente este debate que estamos hablando, ¿no? De los grupos de consumo, de las relaciones entre consumidores y baserritarras o productores, temas de precios. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, el estudio se ha limitado a reflejar datos que hemos encontrado. O sea, no hemos empezado a hacer encuestas telefónicas ni encuestas a pie de calle, porque tampoco teníamos recursos para ello, pero bueno, se ha limitado a recoger lo que ya está documentado en muchas fuentes que hay. Hemos consultado con unas 70 fuentes y estudios, y el objetivo es que sirva de herramienta para impulsar entre la gente de la ciudad otros hábitos de consumo y otros valores, ¿no? Porque a raíz de lo que decían aquí los compañeros, pues al final vivimos en una sociedad en lo que menos se valora es lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Que es lo que debería valorarse más, y está más valorado producir tornillos o vender seguros que la alimentación, efectivamente también, ¿no? Entonces, pues eso, que creemos que es necesario un cambio de valores, ¿no? Porque se nos educa, al final damos mucha importancia, pues eso, a gastar. O sea, yo conozco a gente que tiene recursos económicos justos, digo, con el tema de los precios, que muchas veces dice, joder, es que lo de aquí es más caro, lo de aquí es más, no sé, lo ecológico es más caro, vale. Puede haber, que miramos, luego podemos discutir si es más caro o más barato, a corto, a medio plazo, y hay gente que te dice, joder, pero es que yo tengo un sueldo, no sé qué. Pero habrá gente que, dada la situación que hay actualmente, que hay gente que mucha necesidad, que no se puede permitir, habrá más que ir al día. Pero yo creo que la mayoría de los casos es cuestión de valores, ¿no? O sea, cuestión de valores que ante una escasez, o sea, bueno,
una clase media vamos a entender, se prioriza el tener un televisor de no sé cuántas pulgadas y luego gastar un paquete de Winston a gastar en la alimentación, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, que es una educación en valores, que se ha relegado, y eso sale en el estudio que tenemos, ¿no? Al final, la importancia que tiene la alimentación, el gasto por familia en alimentación, no solo a nivel de Donostia, sino a nivel de Guipúzcoa y del Estado español, desciende con los años y con las décadas, ¿no? Antes el porcentaje que se dedicaba al gasto en alimentación era superior y es cada vez menos, y crece sin embargo el gasto en ocio, en tecnología y en estas cuestiones que no son finalmente básicas para la vida, ¿no? Eso es un dato bastante significativo. Entonces, el tema de los precios sí es algo que nos encontramos nosotros bastante a la hora de hablar de estos temas y bueno, es algo realmente con lo que la gente siempre te choca. Pero que no es real. Que no es real, al fin y al cabo. Vamos a ver, una cesta que lleva una berza, media docena de huevos, tomates, patatas, acelgas, pimientos y ¿qué más le solemos poner? Remolacha roja, brócoli, puede ser, según, o cauliflor, 20 euros. Llevas producto para comer una familia una semana, todo lo vegetal. Y unas manzanas o unas peras. Dice, 20 euros. Pero si 20 euros se lo gastan... Es que no es real lo del precio. Es decir, cuando hablamos de precio y hablamos de dinero, no es real. La agricultura no es cara. La alimentación ecológica no es cara. Estamos hablando una cesta de esas, 20 euros. Coño, 20 euros, estamos hablando que a la semana te vas a gastar al mes 80 euros en comer ecológico. Porque claro, se le agregarás el pan, tal. Bueno, nosotros somos vegetarianos y entonces también lo de ser vegetariano es consecuencia de eso, de ecología, ¿no? Es decir, para producir un kilo de carne o un kilo de proteína animal hace falta entre 12 y 15 kilos de proteína vegetal. Entonces comámonos la proteína vegetal y no nos comamos y además así iremos solventando más el problema del hambre en el mundo. El 60% de lo que se produce en el mundo de cereales, leguminosas y demás se hace para alimentación animal, que solamente comen 500 millones de personas en el mundo. Es decir, es que hay que darle vuelta a todo, es decir, hay que saber qué es lo que comemos, por qué comemos. Vamos a ordenar un poco el debate, que si no... Para terminar, yo puedo contar mi experiencia propia, que yo formo parte también de una asociación de consumidores de productos ecológicos y locales y de temporada, y desde que estoy ahí creo que de ninguna manera gasto más en alimentación, y en general el gasto creo que es menor, porque aparte está todas las estrategias que tienen los grandes comerciales, que cuando vas a uno de ellos todo está diseñado para que compres de todo menos de lo que necesitas. Entonces voy a esta asociación que tiene un formato de tienda y ahí están los alimentos y ya está, no tengo ahí la tentación de, yo qué sé, los chetos, o no sé, cualquier que pueda haber en un supermercado, ¿no? Entonces esa es otra cuestión, ¿no? Te limitas a lo básico, también tienes tus caprichitos que te puedes dar como en todo, porque yo creo que esta transición, y es algo con lo que insistimos bastante, de cambiar de hábitos de consumo, no debe ser una tortura. O sea, creo que lo tenemos que ver como algo que nos va a liberar de ciertas cargas que tenemos, que son las cargas del consumismo y la insatisfacción a la que nos empujan, ¿no? Quieren que estemos todo el rato insatisfechos y que esa insatisfacción y nos lleve a consumir más, ¿no? Y que esa insatisfacción la compensemos mediante el consumo. Consume y serás feliz, ¿no? Todo el rato nos inducen a esa idea, ¿no? Y se trata un poquito de ir en contra de esas ideas. Por tiempo vamos a ir cerrando el debate, pero me gustaría recoger alguna idea como las que las apuntabas tú. Creo que hay que intentar buscar nuevas formas de relación y nuevas formas de vida, ¿no? Como el trueque, por ejemplo, el sostener ciertas profesiones por los propios consumidores, ¿no? Salir un poco de la relación mediada por la compra-venta y otro tipo. Me gustaría señalar un par de ideas para cerrar. Creative Commons son un tipo de licencias para
productos culturales o producciones culturales. Pero eso está enmarcado dentro de un árbol de conceptos más amplio, que es la cultura libre en general, y la agricultura libre, ¿no? Que estaría un poco en otra dimensión relacionado con esto, que enlaza directamente con la soberanía alimentaria y con otro tipo de ideas, y con lo que viene a llamar ahora el procomún, ¿no? Como que el agua no es de nadie, que no se puede comprar el agua, que nadie se puede apropiar del agua, que cuando contaminas el aire estás contaminando algo que es de todos, en fin, que muchos aspectos, incluso la tierra en muchos aspectos se plantea también como un bien común, y el subsuelo también, y esto nos conectaría con todas las acciones en contra de las explotaciones del subsuelo, como puede ser el fracking, la minería, otro tipo. Bueno, todo esto se nos quedará probablemente para otro foro, pero me gustaría señalarlo por conectar un poco el tema del Creative Commons con una dimensión más amplia que aquí ha salido, porque hemos hablado desde dimensiones trascendentes hasta acciones súper concretas, pasando por toda la acción social y política, ¿no? Así que bueno, nos hemos reunido unos cuantos, hemos debatido, nos reforzamos en unas cuantas ideas, y a lo mejor esto llegará a más sitios. Vamos a intentar recoger vuestras webs. Bueno, vamos a intentarlo, lo haremos, ¿no? En el blog. Y la película no sé si ya es de libre visionado o qué vais a hacer con ella, porque de momento solo se pueden ver fragmentos, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, sí, muy breve. Todavía seguimos moviendo el documental por muchos festivales, y hay algunos festivales que, bueno, este en concreto no, pero hay muchos que te piden como que no sea de libre acceso todavía, pero queremos poner un límite. O sea, llevamos un año o así, bueno, menos de un año, realmente se está moviendo por festivales, entonces, no sé, en breve, una fecha próxima ya estará colgado en internet. Yo decir que si alguien tuviera interés en proyectar esta película en un foro similar a este, agradeceros vuestra absoluta disposición y colaboración en esto, porque una cosa es que no se pueda ver libremente en internet por cuestiones de distribución, y otra cosa es que vosotras lo facilitáis completamente. Eso es. Bueno, pues gracias a todos por venir, Albert. Bueno, daros por saludados y agradecidos individualmente, y a todos por estar aquí. Y con esto terminamos nuestra sección de Creative Commons. La próxima no sabemos cuándo será, como tarde en junio. Y mientras, no sé si habrá algo, si hay algo, pues que hemos programado algo más, os lo haremos saber. Y si lo dejamos aquí. Gracias.